Amados hermanos, buenas noches. Eh, Llegó el momento de poder exponer la palabra del Señor y bueno, siempre cabe decir que hay una gran responsabilidad. Bueno, yo en lo personal no me siento igual, ¿no? Porque no es fácil, aun cuando se ha estudiado, se ha preparado, porque se trata nada más y nada menos que la palabra de Dios y por lo tanto se necesita, ¿no? De tal temor, de tal reverencia, de tal conocimiento que solamente el Espíritu Santo le puede dar a uno para poder exponer la palabra tal como es. Así que bueno, vamos a la porción bíblica de esta noche, en la cual se me ha otorgado desde el 24 hasta el 32. Y si me permiten leer en la nueva traducción viviente, comenzando desde el 24, dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Verso 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. 26. Por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. 27. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. 29. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. 30. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. 31. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. 32. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Padre amado, soberano Dios, en el precioso nombre de su Hijo amado, Señor Dios, se ha leído su palabra, Padre Santo. Y yo solamente ruego, Señor Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús, que su Santo Espíritu reargulla los corazones, Señor Dios, hable a nuestras vidas, no solamente a este vaso frágil de barro, Señor Dios, el cual usted está usando hoy en esta noche, Padre Santo, sino a todos, Dios, aún a mi vida y a mis hermanos, Padre Santo, y a los que puedan ver este video en un mañana, Señor Dios, que todo sea para la gloria de su nombre, Padre Santo. No permita que mi elocuencia humana gobierne, sino más bien que el Espíritu Santo gobierne mi corazón, Señor Dios Padre Todopoderoso, y que su palabra sea expuesta, escuchada y puesta en práctica reverentemente, como usted lo demanda, Señor Dios. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Al leer esta porción, mis hermanos, no cabe duda de que uno, bueno, a término personal, podría pensar que es de la manera como uno quisiera que hoy fuera expuesto el Evangelio, que fuese la manera como hoy por hoy el púlpito sea tomado por hombres capacitados, entrenados, equipados por el Espíritu Santo de Dios y exponer la palabra de tal manera que el pecado sea mostrado a la congregación. Y como bien decía, escuchando el pastor Sugel Michelén, escuchando su prédica, cuando él dice que el diagnóstico daba como título el diagnóstico, ¿no? Sobre lo que se puede recibir o pensar cuando una persona está practicando el pecado como tal y las consecuencias futuras. Pero lo que pasa es que hoy por hoy, la humanidad tan degradada en la cual estamos rodeados no quiere recibir este mensaje. Y por la gracia de Dios, hoy por hoy, Dios en este grupo nos permite exponer esta palabra, nos permite estudiarla. Y eso nos conlleva a sentir ese temor.
a Dios. Primera, en Proverbios capítulo 1, versículo 7 lo dice, ¿no? El principio de la sabiduría. Y el principio de la sabiduría. ¿Y cuál es esa sabiduría? La sabiduría es saber cada día vivir para la gloria del Señor en reverencia y en temor cuando ya hemos escuchado su santa y bendita palabra. ¿Y cuáles son las consecuencias? Aún como hijo de Dios. Aquí Pablo, a través del el Espíritu Santo, usando a Pablo para que escriba esto, conocemos las consecuencias de una humanidad tan degradada como, y para nosotros no, ya no se nos es raro, se nos es normal. Y eso es triste, mis hermanos. Eso es bien triste, el poder ver hoy cómo la Biblia, escrita tantos años atrás, y se cumple, y se seguirá cumpliendo. Los cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice la palabra. Y Pablo está diciendo, está hablando unos temas importantísimos. Pablo, en el capítulo 24 y en el versículo 24 y 25, Pablo muestra la esencia de la pecaminosidad del hombre. Y esa esencia de la cual la humanidad vive en esa pecaminosidad, esa esencia es no glorificar a Dios. No se está glorificando a Dios. En ninguna instancia no hay temor de Dios. No hay un Dios en un ápice de su mente, de su corazón, de su raciocinio. Y si lo hay, está no en un ápice, sino en el gigante odio que hay en su corazón. En el versículo 26 y 27 está la expresión de la pecaminosidad del hombre, que es una degeneración crónica, o sea, hay un degeneramiento total. Y esa es la expresión de la pecaminosidad de la humanidad. Y para nosotros ya no nos es extraño todo esto, ver en las noticias, ver en los periódicos, escuchar a las personas, cómo consienten de una manera tan frágil, tan liviana, pero a la vez tan deseosa el hacer prácticas antibíblicas. Lógicamente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque primeramente odian a Dios. Segundo, derrochan el Evangelio, no quieren escuchar el Evangelio. Y tercero, porque no tienen un conocimiento de las Escrituras. Y eso lleva a un odio y a una repulsión total por parte de las Escrituras y aún de Dios. Y en el versículo 28 al 32 está el alcance de la pecaminosidad del hombre. Pablo empieza diciendo un por lo cual, haciendo un conectivo de lo que está diciendo en los versículos anteriores, que fue lo que nos enseñó nuestro hermano Orlando la semana pasada. Y no quiero extenderme mucho, solamente leer desde el versículo 22 cuando dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Entonces dice Pablo, por lo cual también Dios los entregó. Porque creyéndose en ser sabios, era más grande la necedad. Era mucho más grande. Es como cuando nuestros hijos, para aquellos que somos padres, y en ciertas ocasiones le decíamos al hijo, te vas a golpear. Si sigue así, te vas a golpear. Y el niño termina y dice, no, papá, todo está bien. Bueno, lo único que te digo es que te vas a golpear. Minutos después viene llorando, papá, me golpeé. Bueno, yo te dije que te ibas a golpear. Pero el niño se hizo necio, se hizo sabio, se quería hacer sabio, se quería querer hacer eso, pero en medio de una necedad. Lo que pasa es que aquí hay una gran diferencia. Aquí no estamos hablando de niños. Aquí estamos hablando de personas adultas que quieren hacer lo que quieren hacer. Y vulgarmente, perdónenme la expresión, suena fuerte, quieren hacer lo que les da la gana. Aún cuando por misericordia han escuchado el mensaje del Evangelio. Porque Pablo está hablando a personas que lo han escuchado y que simplemente, porque cuando Pablo está diciendo que cambiaron, fue porque lo escucharon. Ellos lo que hicieron fue cambiar. No es así, no es así, no es así. Esa es mi manera. Continuemos. Al versículo 24 dice, por lo cual nos da la idea que Pablo empezará a describir las consecuencias de las perversidades de los hombres. Dios los entregó. Es la frase que es una oración el cual utiliza Pablo en 3 ocasiones. Lo tenemos en el versículo 24, Dios los entregó. En el versículo 26,
Dios los entregó y en el versículo 28, Dios los entregó. En pocas palabras, como dice la Nueva Traducción Viviente, Dios los abandonó. No quiere decir, como se escuchaba en ciertos estudios y en ciertos comentarios que puede leer, que no fue que Dios los entregó a que, bueno, pequen pues, pequen, vaya, pequen. No, 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 no es así. Dios los entregó, bueno, ustedes quieren pecar, paguen las consecuencias. Vaya, asuman las consecuencias. Pero ustedes ya entienden, ustedes saben qué es lo que va a pasar. Aún más, van a pagar consecuencias de personas inocentes, en el sentido de que incitaban a otras personas. Eso nos lo va a decir el versículo 32, finalizando, lo vamos a hablar más adelante. Dios los entregó. Esta expresión judicial en griego se emplea para aludir a la entrega de un prisionero para la imposición de su sentencia. El hombre que abandona a Dios, Dios lo abandona. Y no es que, ojo vivo, no es que cuando Dios abandona al hombre, porque el hombre abandona a Dios, no es que Dios se pone en un paralelo con el hombre. No es que, bueno, como tú, no, 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 no. Dios es soberano, altamente soberano. Dios es un Dios 3 veces santo. Dios es un Dios puro, real, un Dios digno de gloria. Isaías 43:7 nos enseña que nos fuimos llamados para glorificar al Señor. Entonces, Dios lo que dice es, bueno, si tú no quieres escuchar, si no vas a prestar atención, inmediatamente te abandono, yo te abandono y lo que voy a permitir es pagar las consecuencias nada más. Y en un final te vas a dar cuenta cuando estés allá en el mismísimo infierno por tu voluntad, porque lo quisiste así, porque fue tu decisión. Entonces vas a entender que lo cambiaste equivocadamente, porque tuviste misericordia por parte de mí, pero tú lo cambiaste. Fue lo que tú quisiste. Por eso te abandoné. En Mateo capítulo 5, 23 y 27, me gustaría que leyéramos esta porción para entender cuando Pablo está diciendo, el Dios los entregó, pero el Dios los abandonó. Miren lo que dice Mateo 5, 23, dice, por tanto, Mateo, sí, dice, del 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Allí está hablando, ahí está denotando Pablo el de cómo es entregado. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esta palabra aquí, paradidomi, que es Dios los entregó, es como que allí los entrego, vayan, paguen las consecuencias. Es una referencia a la cual hace Pablo en esta parte donde está diciendo, Dios los entregó. Dios no los llevó a que practicaran este tipo de inmundicias, son las consecuencias del pecado. En Oseas 4:17 está hablando sobre un abandono. Y les voy a leer rápidamente en Oseas 4:17 para aquellos que manejan la Biblia súper rápidamente, por favor. Miren lo que dice Oseas 4:17. Dice, leyendo el 16, porque como novilla y nomita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Déjalo. Es una manera de cómo Dios está enseñando de esas personas que idolatran, que hacen cosas contrarias a lo que se le ha enseñado y aún mucho más en reverenciar y glorificar a Dios. Dios está diciendo, déjalo. Y mientras hacía este estudio, se puede ver, muchachos y varones de Dios, se puede ver que en la lectura bíblica, en el estudio bíblico, Dios siempre está mostrando eso de las personas
que no están cumpliendo, que no están obedeciendo, Dios los abandona, Dios los deja para que cometan ese pecado, para que hagan ese pecado y para que entiendan cuáles son las consecuencias por las cuales esa decisión no fue la que deberían de tomar. ¿Acaso fue lo mejor que hizo Adán en aquel entonces? ¿Acaso fue lo mejor que hizo la humanidad cuando en los tiempos de Noé? Y vemos la paciencia de Dios. Y vemos cómo Dios es paciente con la humanidad y como lo es hoy por hoy. Él le está diciendo a Noé, Noé, construye un arca. ¿Y cuánto tiempo tardó Noé construyendo un arca? Hermano, 120 años de paciencia. 120 años para predicar el evangelio mientras construía ese arca. Pero la gente dijo, no, 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 antes vas a estar loco. ¿Cómo así vas a construir un arca? Bueno, Dios lo estaba diciendo. Y hoy por hoy Dios está diciendo que Él envió a su Hijo a morir en una cruz. Pero la gente no, la gente toma eso como que, sí, sí, ya lo he escuchado. Y van a pagar las consecuencias. Hay 4 palabras en la Biblia que son sinónimos y van de la mano en el asunto de la inmoralidad sexual. Leamos en el 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque Él es por el que es en contra su naturaleza. Y si vemos en cuestión a lo que está enseñando Pablo, a cómo estas personas en su degradamiento, en su concupiscencia, en su inmundicia, en su impureza, en su lascivia y cometiendo todo este tipo de cosas, Pablo hace una referencia a un comportamiento totalmente degradado. Y yo quiero que vayan a 2 de Corintios capítulo 12. Vamos a leer este versículo. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 21, está diciendo, dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Dice el 21, que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Y Pablo hace referencia en estos textos bíblicos de Romanos como la concupiscencia, la inmundicia, la impureza y la lascivia, por así decirlo, son los protagonistas de estos mal actos que está cometiendo la humanidad. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Vamos a leer lo que MacArthur nos está enseñando sobre lo que Pablo está tratando de decir con base a la inmundicia. Y permítame leer el comentario que dice aquí en la Biblia de MacArthur. Dice, inmundicia es un término general que se aplica con frecuencia a la materia putrefacta, como lo es el contenido de un sepulcro. Se refiere aquí a la inmoralidad sexual, la cual comienza en el corazón y pasa a actos vergonzosos con el cuerpo. Bueno, tenía aquí un apunte. Vamos a leer el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia. Me perdí la lectura. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda
injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Permítame leer este comentario que hace MacArthur aquí. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, como conductas homosexuales, un pecado condenado de forma terminante en las Escrituras. Y cuando se refiere a las mujeres, en lugar del término griego usual que significa mujeres, esta es una palabra genérica para el sexo femenino. Pablo menciona primero a las mujeres para mostrar el alcance de la impuricia bajo la ira del abandono, porque en la mayoría de las culturas de las mujeres son las últimas en verse afectadas por el colapso moral. Nadie puede decir, yo no sabía esto. Nadie puede decir cuando se esté delante del Señor, yo no sabía, yo no entendía, yo no conocía. Pero aún en medio de esto, mis hermanos, en medio de este estudio que estamos teniendo, va hasta el capítulo 3, en el que Pablo va a hacer referencia a cómo la humanidad va a seguir pagando las consecuencias. Y nosotros somos testigos de esto en un diario vivir. Somos testigos de cómo el comportamiento de la humanidad cada día, poco a poco, se va degradando. En los colegios, en las escuelas, solamente quieren hacer que se permita el cambio del sexo, se le quiere que el niño sea niña, que la niña sea niño, que ellos determinen su forma de su sexo, de su personalidad como tal. Y es la manera tan degradada en cómo se encuentra la humanidad, muchachos. Es una manera en cómo Pablo, por medio de, o sea, el Espíritu Santo usándolo y conociendo y sabiendo Dios de que en este tiempo íbamos a ver tal degradación. Y estamos hablando de un Dios que es clemente, que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y nosotros vemos cómo van sucediendo todo este tipo de cosas que Pablo las ha escrito, que Pablo nos las ha enseñado. Dice el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y escuchaba estudios en el que se sabe y se entiende de que nosotros no es que odiemos, nosotros no odiamos, porque en realidad en términos personal yo lo puedo decir, no odiamos a, a quienes practican tales cosas, no odiamos a un homosexual, no odiamos a una lesbiana, por el contrario, les amamos en ese amor en el que Dios nos ha construido nuestros corazones, y nuestro deseo es que Dios tenga misericordia de estas personas y que puedan entender el Evangelio por la gracia y por la misericordia del Señor. Pero muchachos, es importante entender, no quiero decir que nosotros no estamos exceptos de esta situación, no, porque por gracia somos hijos de Dios. Pero hemos de entender que cada día debemos de vivir en temor y temblor delante de Dios, que nuestros pensamientos vayan acorde a lo que las Escrituras nos han enseñado, que podamos vivir para la gloria de Dios cada día. Permítame leer en Génesis, capítulo 6, versículo 5. Miren lo que dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Miren lo que dice el verso 14. Haste
un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la cabalgarás con brea por dentro y por fuera. Aquí está hablando las escrituras sobre Dios diciendo, el pensamiento del hombre está continuo al mal. Y hoy por hoy lo seguimos viendo así. Pero también vemos cómo Dios es clemente, y lo decía hace un momento, eh, Dios tiene misericordia aún. Dios tiene misericordia aún de la humanidad. Y Pablo, en esta carta a los romanos, hablando, diciendo, Dios los entregó, está denotando que hay un Dios de misericordia y de clemencia. Porque hay un último entregó en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, si lo leemos, vamos a Romanos capítulo 8, hay un último entregó en este pasaje. Miren lo que dice, leamos. Dice el 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Dios entregó a una humanidad que negaba a Dios. Porque en el versículo 25 está diciendo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso era negar a Dios. Eso era negarlo. No estoy de acuerdo con lo que él dice, o sea, lo niego, ¿no? Yo voy a negar esta parte, pero Dios en su misericordia está entregando a su Hijo. Es un Dios de clemencia, es un Dios de misericordia, lo entrega para que todo aquel que en él crea sea llamado Hijo de Dios y tenga vida eterna. Y es una humanidad que nosotros no desconocemos, muchachos. Pablo está hablando aquí de un realismo total, de un siglo XXI. Y quizá Pablo no está en estos momentos, claro que no, pero Dios sí. Y fue Dios quien lo usó para que escribiera esa parte, esa porción de la escritura. Y hoy por hoy nosotros somos testigos de eso, muchachos. Somos testigos de la degradación humana. En aquel entonces, cuando Pablo escribía, él lo escribió, esta carta la escribió en Corinto. Y él tenía que ver esos templos paganos, templos que ejercían la prostitución religiosa, mujeres que ya no eran conforme a la edad en cuestión gubernamental, por así decirlo, sino en cuántas veces se había casado, cuántos maridos había tenido. O sea que el divorcio era algo común y corriente, era algo popular. Pablo tenía que ver una degradación total y absoluta de su entorno, a su contorno y a su alrededor. Y no fue que eso lo llevó a escribir, no, porque entonces debíamos de decir que él escribió inspirado por eso, no, él escribió inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó a escribir eso, por ver esa degradación. Y como hoy por hoy nosotros vivimos esto, Dios nos hace entender de que nosotros vamos a ser testigos de esto, muchachos. Y cuidemos el corazón, simplemente, en amor y temblor, para con Dios. Porque quizá nosotros no vamos a negar al Señor, como dice el versículo 25. Quizá nosotros, como dice el versículo 32, no vamos a impulsar a otros. No, quizá no. Pero Dios conoce el corazón. Y nosotros vamos a comparecer personalmente delante de Dios, muchachos. Tú y yo vamos a comparecer delante de Dios. Y por eso es importante tener esa convicción de arrepentimiento y esa convicción de pecado. Que si hay una convicción de pecado, a la vez haya esa convicción de arrepentimiento. Y que yo me arrepienta de mis pecados. Que no, yo no espere un tiempo para poder exponer mis pecados, no. El que confiese se aparte alcanzará misericordia. Pero cuidemos el corazón, muchachos. Somos hombres
y como hombres tenemos una gran responsabilidad, pastorear a nuestras esposas, a nuestros hijos, encaminarlos. Se nos va a decir en un mañana, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Y nuestros hijos van a enfrentar un mundo. Es un mundo del que está hablando Pablo. Un mundo en donde el hombre hace barbaridades con hombres. Un mundo en donde la mujer hace barbaridades con mujeres. Y un mundo en donde hay un sinnúmero de pecados que está nombrando, que está haciendo, dando una lista Pablo aquí, en el versículo 29 está. Estando atestados de toda justicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres. ¿Quién puede decir, bueno, yo no he visto uno de esos pecados, o no he sido, o no soy testigo de uno de esos pecados? Cada uno de nosotros somos testigos y hemos visto lo que, eh, lo que se puede evidenciar conforme a estos pecados, mis hermanos. Así que, bueno, gracias por el tiempo. Solamente los quiero dejar con este texto bíblico. Está en Deuteronomios capítulo 32. No lo busquen porque ya el tiempo se está cumpliendo. Pero el versículo 32, el capítulo 32 de Deuteronomio, en el versículo 35 dice, mía es la venganza, está hablando el Señor, y la retribución a su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. El pueblo israelita era duro para obedecer, era duro para someterse a Dios. Y Dios está diciendo a este pueblo, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará. Indica que estas personas caminando en esos lugares resbaladizos, en algún momento van a caer. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a permitir. Lo que está diciendo Pablo acá. Dios los abandonó. Dios los entregó. Y a su tiempo su pie resbalará. Al tiempo de Dios. Y quizá hoy por hoy el necio que se cree sabio dirá, bueno, no me está pasando nada porque Dios es un Dios de misericordia y no, él me bendice. Yo he escuchado personas, muchachos, he escuchado personas que lejanos del cristianismo, lejanos del mensaje del evangelio y creen que Dios está teniendo misericordia con ellos, que Dios es bueno y viviendo en su fechoría y en su pecado. Pero no se da cuenta que va a pagar consecuencias por no glorificar al Señor, que es la esencia de la cual está tratando Pablo aquí. ¿Y el pueblo israelita pagó las consecuencias? Claro que sí. ¿Resbalaron? Claro que sí. Y no se necesita mayor peso cuando uno resbala que el de uno mismo. Cuando tú te resbalas, tú no te caes porque tienes un bulto de harina encima, no. El peso de tu cuerpo, el peso de tu cuerpo te manda al piso. Bueno, tú mismo, por tu pecado, vas a caer, vas a pagar las consecuencias. No hay nada más. Y esto es lo que están pagando estas personas, de la cual está haciendo referencia Pablo en el capítulo 1, versículo 28 al 32. Van a pagar las consecuencias. Así que mis hermanos, gracias por el tiempo. Eh, viene el tiempo de las preguntas, viene el tiempo de compartir, de interactuar. Agradezco lo que puedan acotar. Sé que hay muchachos que se están capacitando, que están estudiando, y sería lindo poderles también aprender por la gracia de Dios, que Dios los use. Y gracias, muchachos, de verdad. Permítanme orar. Padre amado, Padre Santo, yo le doy gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque hoy, por medio de su escritura, su palabra santa, Señor Dios, usted nos da a entender de que lo que escribió Pablo en aquel entonces, Señor Dios, para nosotros no es de ignorar hoy por hoy, porque vemos una degradación total y absoluta, Señor Dios. Vemos cómo se degenera el mundo, Padre Santo. Y rogamos, Dios, por misericordia para con la humanidad. Y rogamos para con nosotros, Señor Dios, la sabiduría y que usted, Señor Dios, pueda cada día cautivarnos a través de su Santo Espíritu a anunciar el Evangelio, la buena noticia.
Como decía el pastor Sugel, Pablo, para dar la buena noticia, empezó con esta mala noticia, de pagar consecuencias por un pecado. Y Padre amado, ayúdenos Dios a poder compartir este mensaje, de que la gente entienda de que hay consecuencias futuras, si no es que no hay un arrepentimiento, el cual usted quiere, Señor Dios, porque su palabra dice que su deseo es que todo hombre proceda al arrepentimiento. Gracias Dios por el tiempo, ruego por la bendición de cada uno de los muchachos, Señor Dios. Bendíganos, Padre Santo, conforme a su misericordia, a su buena voluntad, en su tiempo y a su manera, Padre amado. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gracias, hermano Andrés, por la exposición. La verdad no sé ustedes, hombres, pero yo siento que el bisturí de la palabra me corta y es necesario que penetre hondo y cale hondo la palabra en nuestros corazones. Tremendo como la palabra convence de pecado y, como decía tu hermano Andrés, de arrepentimiento. Saludamos a Javier, que se está yendo. Dios te bendiga, Javier, gracias por estar. Va a cumplir con su responsabilidad en el trabajo. Gracias por estar. Y volviendo al texto, una y otra vez me venía a la cabeza las palabras del profeta Isaías, que dice que el Señor es el que quebranta, pero también el que venda. Es necesario primero entender nuestra condición de pecadores delante de este Dios tres veces santo y dejar que el Señor nos quebrante en gracia y misericordia. Y el último entregó, como decía nuestro hermano Andrés. Es esa palabra. En ese versículo me impactó mucho. Lo he leído tantas veces, pero no reparaba en eso, ¿no? El que no estimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Wow, tremendo ese versículo. No me deja de resonar y es encontrar esa salvación tan grande para nosotros que sin duda no la merecíamos, y eso es algo que debemos tener en cuenta, hermanos. Bien, hasta ahí mi pequeña reflexión, pero me dejó tremendo pensando en mi corazón. Así que, hermanos, tiempo de preguntas y comentarios, aportes el que quiera sumar. Andrés está dispuesto para poder responder. Ahí está Orlando, dando una mano. Orlando. Gracias por permitirme participar, hermanos. Me siento muy gozoso, la verdad, de saber cómo el Señor, en su gracia, utiliza a hombres débiles, pecadores, para su gloria. Es bonito, hermano, es bonito ver la obra del Señor. Gracias, Andresito, a Dios por tu vida. Gracias al Señor por tu vida, por tu familia, que Dios te siga ministrando, y gracias a Dios por la palabra que ha sido expuesta con claridad esta noche. A mí me llamó la atención algo que leía, ¿no? Justo mi esposa me comentaba y escuchaba el testimonio de un joven que era homosexual, y este joven, después de dejar la homosexualidad a través del Evangelio, la luz de Cristo y la obra soberana del Señor, él decía: yo me di cuenta que el parámetro no era la heterosexualidad, tenemos una vara más alta, y es la santidad. Entonces a veces nosotros como que inconscientemente tendemos, y no es que no, Pablo no hable de eso, ¿no? Porque como decía Enrecito, y es verdad, al ver toda esta cultura pagana llena de prostitución, homosexualismo, lesbianismo y todo, orgías y locuras de esas, es inevitable pensar que Pablo pensó en eso, pero no es solo eso, ¿no? Porque el hecho de que a veces nosotros tratamos de enfrascarle al homosexual y a la lesbiana aquí y decir: wow, sí, así son, ¿no? Es la actitud de los judíos. Pero el parámetro no es la heterosexualidad, el parámetro es la santidad. Entonces, y es lo que me llama mucho la atención, y decía: wow, oh Dios mío. Claro, pues el parámetro es ese. Nuestra vara no es solo ser heterosexuales, nuestra vara es ser santos y ser fieles, porque la naturaleza, imagínate, yo revisaba un poquito esto, ¿no? Analizando un poquito, que dices contra naturaleza. Bueno, dices contra naturaleza, ¿cuál es la naturaleza? La que Dios creó. ¿Y cuál es la naturaleza que Dios creó? Varón y hembra los creó. Y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y ahora entiendes por qué, y ahora entiendo un poquito yo por qué es que el Señor se indigna tanto cuando le hablan del divorcio. Y que no, al inicio no fue así. Fue por la dureza de sus corazones. Varón y hembra los creó. Entonces, ya, esa es la naturaleza. Y por eso todo esto de aquí es contra naturaleza. Yo me quedaba,
la verdad me llama mucho la atención a eso y Andresito me ayudaba un poquito más a ahondar en esto y gracias a Dios por eso, ¿no? Entonces, de paso también les comento que estuve hablando con Saúl, gracias por orar. Estaba compartiendo el Evangelio un poco, si Dios permite la otra semana se nos une y estoy muy agradecido con el Señor de que algunas cositas pude entender a través del Evangelio, ¿no? Y bueno, ya les de comentar en el grupo para no alargar aquí, que no es el fin, pero quería darles la buena noticia. Sí, entonces, y también en este punto que les comentaba, también dejemos de, a veces, no, digo por mí, ¿no? Espero que les ayude, tal vez no les pase a ustedes, para mí me pasa. A veces tenemos la tendencia a verles a los homosexuales más pecadores que a los adúlteros de corazón, por ejemplo. Y decimos, no, pues que él es un tal vez está vestido y no, no, para Dios no hay consecuencias mayores en el pecado, pero el pecado sigue siendo el mismo. Y con el mismo amor y pasión que les predicamos a los homosexuales, que debería ser, con el mismo amor y pasión, predicarles a todos aquellos que están en adulterio o fornicación o cualquier tipo de pecado, ¿no? Sí, entonces, ahí entiendo un poquito, también entendía y hacía como clic en esto de que el Señor decía esto del adúltero, ¿no? Que el que a mucho se le perdona, mucho ama. No es que ella pecó más, no. No es que ella pecó más que los demás, sino que entendió la gravedad de su pecado y por eso es que entendió eso. Y una persona puede ser moralista, pero cuando ve a Cristo y dice, wow, he pecado mucho, sí, porque mucho se pecaste, mucho se te ama y porque mucho se te perdonó. Entonces, eso, amados hermanos, me llamó mucho la atención y que Dios nos siga ayudando a nosotros, hombres débiles y pecadores, en manos de un Dios santo, poderoso y que pueda hacer cosas maravillosas, porque Él es Dios, a Él sea la gloria. Hermano Juanito va a compartir algo. Amén. Bueno, hermano Andrés, ¿no? Sí, Andresito. Andrés, que llevaste el mensaje, bueno, Dios ha hablado a través de su Santo Espíritu usante como instrumento y como a cada uno de nosotros como hombres débiles. Y es importante no entender la palabra cada día, se aprende, hermano. Si Cristo murió en la cruz por los pecadores, pues como hombres de Dios, por la gracia del Señor, necesitamos predicar el pecado, porque hoy nos he encontrado con personas, como decía el hermano, y poniendo un poquito, entendiéndole al hermano lo que hacía entender a cada uno de nosotros. No se cree que hace nada de malo, se cree bueno o medio bueno, pero la Biblia no enseña eso. Sabemos que desde Génesis 3, desde la caída de Adán en adelante, como dice el salmista, voy a leer un versículo nomás, Salmo 51, 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, no solo practica, sino ama el pecado y nace en pecado. Pero hay una esperanza que Cristo puede salvar, como así nos ha salvado a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, yo mismo me doy permiso por lo que veo, de que alcé la mano y nadie me cedió. No, en verdad que sí, muy edificante con respecto a aquello. Me llama mucho la atención el versículo 32, ¿no? Para compartir cuando dice, no, quienes habían entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ¿no? Y como decía Orlandito, es verdad, y todos creo que estamos de acuerdo, ¿no? Todos estamos metidos en la misma bolsa, hermanos. Todos estamos metidos en la misma bolsa, ¿no? Nadie, como decía Orlando, no es que yo soy menos pecador que el otro, o él es más que mí, o el homosexual, no, todos estamos metidos en la misma bolsa, ¿no? Y la verdad que el estándar, como decía Orlando, no es la santidad de Dios, y eso es lo que Pablo nos está enseñando, ¿no? Haciéndonos ver que todos estamos metidos en la misma bolsa, todos estamos metidos en la misma bolsa, y somos dignos de muerte, ¿no? Pero claro, más adelante ya vamos a ver cómo, como decía Juanito, ¿no? Que en Cristo Jesús, en cambio, somos salvados, ¿no? Cristo Jesús, llegamos a ese estándar de la santidad, pero por Cristo, pero en verdad que como la humanidad
ha trastornado los caminos del Señor, como la humanidad, con el pasar los años, desde la caída, ¿no? Se ha ido en contra de Dios, se ha ido en contra de Dios, pero en verdad que nosotros, por la gracia de Dios, Dios ha tenido misericordia y nos ha ayudado. Y solamente quería compartir eso, hermanos, y gracias, Andresito, en verdad, gracias. Y Luis, ¿qué pasó con mi hermano Luis? Ya no comenta en los intermedios. ¿Qué pasó, niñito? ¿Alguien más, hermano, que quiera compartir? Ahorita yo estoy ya, ahorita, en el mando. Mauricio, Marlon, Robert. Amén. Amén, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, gracias a Dios por este tiempo, ¿no?, que nos concede el aprender su palabra. Y pues creo que, al igual que el tema de la semana anterior, creo que el punto central es el pecado. Y pues creo que a raíz de la caída de Adán, el pecado viene siendo el mismo, aunque han cambiado simplemente las épocas, los tiempos. Pero el pecado sigue estando en el corazón del hombre. Y pues esa es nuestra enfermedad. Y algo interesante también que mencionaba hermano Andrés, en que ahora, o sea, nos enseña en los lugares en donde imparten la educación, ¿no?, en los medios de comunicación, en las escuelas, colegios, se imparte más bien un mensaje lleno de pecado, maquillado muchas veces de moralismo. Y bueno, en estos días que escuchábamos con mi esposa prédicas así y las biografías de estos estudiosos de la Biblia como Jonathan Edwards, todos ellos. Digo, ¿por qué no enseñan en los colegios, en las universidades, por lo menos las biografías de ellos? Y muchas veces enseñan a los ateos, Friedrich Nietzsche, Paul Sartre y muchos, ¿no?, que han causado gran daño más bien en la humanidad. Y creo que nosotros estamos para orar y para combatir todo esto. Y que Dios nos ayude a crecer cada día más. Amén. Amén, amén. Me había ido por un momento, hermano, disculpen si me cortó la señal. Pero estaba compartiendo, la verdad, que cuánto pecado habita en nuestros corazones y cuánto necesitamos de la misericordia del Señor, no de la salvación. La verdad que gracias Andresito por tu preparación y por la exposición tan fiel a la palabra, la verdad que impresionante. Y como rescata lo que decía Marlon recién, cuánto el mundo sigue enseñando no escoger a Dios, sigue enseñando no seguir a Dios, sigue enseñando a decidir permanecer en el pecado. Y tomo lo que decía Andrés, ¿no?, de esto de que Dios nos entregó a esas pasiones, ¿no? Dios sigue diciendo, bueno, les decidiste por el pecado, toma las consecuencias. Sabes que hay consecuencias, porque me pasa a diario que hablo con mucha gente en conversa y que reconocen que han hecho el mal. Y en este lugar reconocen que están en este lugar porque es la consecuencia. Y les digo, pero ¿tenés idea del fin de todo esto? ¿Tenés idea que te vas a presentar delante de un Dios que te va a juzgar por tu maldad y por tu corazón no arrepentido? Sí. Y entiendo el castigo, me dicen, y entiendo que voy a estar en el infierno. Pero no tienen temor. No hay temor por eso. No conocen el temor delante de un Dios 3 veces santo, porque no conocen a ese Señor 3 veces santo. Por eso sigo insistiendo y animando a todo el que es creyente y es iglesia, que sigamos anunciando al Salvador. Porque sin duda, si no vamos a conocer al Señor, al que vive, y no predicamos de su justicia, va a dejar, o
sea, va a quedar afuera el temor y solamente van a quedar las consecuencias. Y muchos dicen, está bien, asumo la consecuencia, me tocará el infierno. Y no, hermano, somos llamados a hacer como trompetas, a anunciar desde la azotea, a gritar, a seguir exaltando al Señor y proclamando al que vive y sus buenas nuevas. Entonces, creo que esto nos tiene que hacer meditar en la palabra y decir, muchos hombres y mujeres siguen escogiendo el hacer el mal y sus consecuencias. Eso es tremendo, es terrible, terrible. Así que, nada, eso. Quería decir un poquito de eso. Gracias a todos por participar, la verdad que es una bendición esta reunión. Es de mucha edificación para mi vida. Gracias, muchachos. De verdad que solamente bien, pensaba mientras los escuchaba de que siempre está como el anhelo, el deseo, ¿no? De querer mejorar cada día en nuestra relación con Dios. Se sabe, ¿no? Se sabe que está esa lucha continua. Se sabe, eso lo sabemos, muchachos. Hay una naturaleza pecaminosa. Pero que eso no se convierta en una excusa o en un motivo para decir, bueno, Dios sabe que es una naturaleza pecaminosa y suficiente razón para de pronto, sí, ofenderle o para él entiende, él sabe, ¿no? De que le voy a fallar, sino más bien continuar, seguir, más vale en la lucha de saber de que cuando ronda el pecado, cuando por ahí quiere coquetearnos el pecado, doblemos nuestras rodillas, hermano, el corazón, y presentémoslo, o sea, estemos donde estemos y con quien estemos. Y vengamos en ayuda al Señor. Vengamos en ayuda al Señor. Dios permitió que su Hijo amado llevara esa ira que merecías tú y yo. Esa ira que yo tanto merecía, la pagó Cristo en la cruz. Y por eso me pareció lindo al final de la exposición de Sugel, del pastor Sugel, cuando él dice, ese último entregó, en Romanos en el capítulo 8, él entregó a su hijo. Y es triste, es triste, es triste saber de que la gente se niega a, a recibir a Cristo. Pero bueno, que sea nuestro motivo de oración, es seguir orando por ellos, por misericordia, para que Dios tenga misericordia por ellos. Dale, Orlandito, porfa, dale, ahí tiene la manito levantada. Amén. Solo quería, ¿sí me escuchan? Solo quería hacer énfasis en lo que tú dijiste, esto de decir que a veces se dice, no, es que soy pecador, entonces ya me quedo ahí, de ninguna manera. Y voy a leerles una porción de la Confesión de Londres que justo estaba estudiando acerca de esto, de las buenas obras, y es perfecto para mí. Yo creo que los hermanos lo dicen mejor que yo. Les voy a leer. Dice, la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos de ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Me paso a la siguiente parte. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguna parte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Yo creo que es muy claro cómo lo definieron los hermanos y esa es la actitud que debemos entender. No, o sea, no, literal pone aquí, o sea, no diga, no, es que no, Dios no me impulsa a hacer el bien. No, ya eres nueva criatura, tienes que ser diligente en avivar lo que Dios ha puesto en ti, avivar la gracia del Señor. Solo quería aportar eso que justo coordinaba con lo que decía Andresito. Amén, gracias Orlando. Eso reafirma mucho, ¿no? Nuestra posición en Cristo, ¿verdad? Ayudar la gracia. Amén. Bien, no sé si alguien más quiere
comentar, preguntar. Andrés todavía está dispuesto. Ahí está Javi. Ahí está Javi. Gracias, Luis. No, la verdad que sí me pareció muy bueno lo que justo me fui a hacer unas cositas rapidito. Ya regresé, gracias a Dios. Este tema de, de las obras que como cristianos somos llamados a hacer, porque sabemos, ¿no? Sabemos que nosotros los seres humanos estamos incapacitados para poder hacer buenas obras. Estamos incapacitados, pero es Dios aquí, pero es en Cristo Jesús quien Él nos capacita para poder andar en las obras que Dios nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. No recuerdo muy bien ese versículo donde está, pero el versículo que Andrés tomó en Romanos Efesios 8, 2:10. perdón. Efesios 2:10. Ese mismo estaba, sí, ese mismo. Estaba esperando que el profesor Orlandito me comparte eso, entonces. No, aquí está, les voy a leer solamente esto. Dice, no, Efesios, no, aquí está. Dice, no, hablando de que somos salvos por gracia, ¿no? De que no es ninguna obra que nosotros hayamos hecho para ser salvos. Pablo termina diciendo, no, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero es la gracia de Dios en Cristo Jesús la que nos capacita para poder hacer aquellas obras, ¿no? Y regresando a Romanos, la que lo quería leer, dice, no, Romanos 8:29, no, dice, no, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, no es que Dios nos adopta como hijos y nos deja botados y nos deja ahí a la intemperie. No, Dios es aquel que nos predestinó, que nos llamó y nos capacita para que llevemos y hagamos las obras de su Hijo. Entonces, solamente, ¿no? Y ahí viene lo que decía Orlandito, ¿no? El no ser indiligentes, el no ser negligentes, perdón, el no ser negligentes, sino que somos llamados a esforzarnos continuamente. Somos llamados, ¿no? A darle la contra a esta carne, porque la carne quiere que yo duerma hasta las 8 o 9 de la mañana. Eso es normal. Pero somos llamados a despertarnos temprano, somos llamados a orar, somos llamados, o sea, la carne quiere que yo pase viendo películas, la carne quiere que pase viendo el partido de Argentina, y la carne quiere eso, que yo vea el partido de Argentina, todo lo demás. Pero digo, no, o sea, no, o sea, tengo que también luchar con esta carne y hacerle ahí en contra y sentarme a leer las escrituras, lo que me va a edificar y para lo cual somos llamados. Sé que es verdad que Dios nos salvó y todo lo demás, pero también está en nosotros, también está en nosotros. Entonces, solamente quería acotar eso nada más, hermanos. Y gracias, querido Luis, por. Dale, Orlandito, dale. Juanito. Amén. Hermanos, cada hijo y cada creyente estamos en las manos de Dios. Filipenses 1:6. Lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. No tengo nada más que decir y gracias por la corrección, Javi. Es bueno que aprendas. Amén. Dios te bendiga. Amén. Estoy pensando y creo que se transformó en un pecado ver el partido de Argentina, así que creo que me voy a abstener. No digas eso, Luis, no digas eso. Clausurados los partidos, por favor. Clausurados los partidos, es que no hay mundial para nosotros. Si Argentina le gana a Ecuador, ahí es pecado. Ahí tiene que arrepentir. Amén. Gloria a Dios. No se le caren al fútbol, por favor. Ahí es pecado. Mauricio. Yo por lo que veo, parece que Pablo quiere decir algo. Bueno, Parece hermanos. que quiere decir algo. Lo veo como inquietoso hoy. A ver, Marlon.
No, dice que no quiere hablar. Mauricio creo que iba a hablar. No, eso digo amén, gloria a Dios, pero no se le caren al fútbol nomás, no. Dios les bendiga. Amén. Bueno, algo que sí yo quería ya, apartándonos un poquito del estudio de hoy, de pronto para las reuniones de los viernes, eh, haciendo referencia de que hay que tener en cuenta una porción para leer. Bueno, eso de pronto, Luchito, como supongamos un martes o un miércoles para ir leyendo esa porción que de pronto tú ya hayas delegado para, o que ya hayas separado para nosotros leer oportunamente y poder participar con base a la lectura. No sé si me hice entender, o sea, la semana pasada creo que esa porción, ¿cuándo fue que la viste? Creo que fue jueves o viernes, algo así. De pronto, como lindo considerar, siquiera vi tú un lunes. Muchachos, vamos a estar ¿La leyendo. porción bíblica te referís o a la porción del libro? Sí, al La libro, porción del al libro. libro, al libro que estamos estudiando los viernes. Creo que fue el martes, si no me equivoco. Me tenía que fijar en el chat. Ok, bueno, perdón por ello entonces, perdón. Sí, a veces hay mensajes que sí se me pasa, ya como que leo muy rápido y no. Gracias, Luchito, gracias. Animarle, ¿no? Animarle para que esté Pero bien. bueno, es buena la acotación. Sí, es buena. Vamos a estar cada viernes viendo un poco de este libro. Estábamos viendo la integridad, el corazón íntegro de los hombres piadosos en cuanto a la posición del hombre dentro de... la Luis, familia, te ¿no? quedaste. ¿No? Y vamos a hablar nosotros, son míos, tabú, o no se quieren enseñar. Hola. Hola, ahí. Sí, un poquito Tengo mala señal. entrecortado, pero ahí A te ver, escuchamos, Luchito. a ver ahí. ¿Ahí se escucha? Ahí. Perfecto. Sí, muy bien. Hola. Bien, no sé dónde me quedé. ¿Hasta dónde se escuchó? Podríamos decir que prácticamente se escuchó entrecortado todo lo que dijiste. Una cosa es lo que se te escuchó y otra cosa es hasta dónde te pusieron atención. Ok. Las dos cosas. Bien, para acotar, están invitados los viernes a estar participando sobre el libro de la teología familiar, hablando del tema de integridad, sobre todo el corazón íntegro. Vamos a seguir viendo el viernes, que es algo muy importante. Y también había comentado este viernes que vamos a hablar un poco en algún viernes por medio sobre temas como la sexualidad y en cuanto a la masculinidad bíblica, ya que la palabra aporta mucha información sobre eso y es impresionante y es necesario ver, ya que son temas que por ahí son menos delicados o no se hablan y tenemos la fuente de toda sabiduría que es la palabra de Dios para poder ver cómo ser santos también en este tipo de áreas, ¿no? Entre tantas otras, porque vamos a tocar varios temas como hombres que somos. Así que están invitados el día viernes, los que quieran participar nuevamente, y obviamente extensivo al resto de los hombres del grupo. Bueno, pienso que está primando el silencio, así que no sé. Si oramos, muchachos, porfa. ¿Qué dice Amén. Lucho, Orlandito? ¿Qué dicen Javi, Marlon? Sí, oremos. ¿Sí? Oramos para ir cerrando. ¿Sí? Javi, ¿te parece? Ya listo, oremos. Sí, oremos porque creo que Luchito tiene problemas con su internet también, así que
sí, él ahí está escribiendo, entonces sí, a ver qué dice en el chat, muchachos, qué dice Luchito. Dijo que oremos. Ah, sí, sí, que oremos. Entonces oremos, muchachos, porfa. Así que Javi, porfa, ayúdanos orando, sí. Gracias, Andresito. Oremos, por favor, queridos varones. Querido Dios, querido Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, santificado sea tu nombre, Padre querido. En verdad, Dios, gracias por esta noche. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has permitido. Por gracias, Señor, tener con este grupo de varones que tú has congregado, Señor, por medio del Zoom. En verdad, Señor, gracias. Permítanos, Padre, solamente crecer en conocimiento. Permítanos crecer en gracia y en fe, Señor, con el único propósito de poder glorificar tu santo nombre, Señor. Oh bendito Dios, gracias porque a la luz de la Escritura nos enseñas la degradación de la humanidad, pero que sin embargo tú nos salvaste de aquello solamente por gracia en Cristo Jesús. En verdad, Dios, gracias. Dios, te damos gracias por esta noche. Ayúdanos, Padre, a descansar. Dios, por favor, y en tus manos encomendamos, Padre querido. Te alabamos y santificamos tu bendito y santo nombre, Padre querido. Y una vez más, gracias por este tiempo, Padre. En Cristo Jesús te agradecemos, Dios. Amén y amén. Amén.